enseñanza se llama El proceso de Lucifer a Satanás adversario. Y leíamos un capítulo muy especial en esta enseñanza. Leíamos un capítulo donde en Ezequiel 28, del versículo 12 al 15, dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Ya entendimos quién era el rey de Tiro? ¿Quién era? Sí, y dile así: ha dicho el Adonai, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Edén, estuviste con toda vestidura de sardio, topacio, diamante, crisólito, onid, berilo, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para en el día de tu creación. Tú, querubín, grande y cubridor, y te puse en el santo monte de Yahweh, y estuviste en medio de piedras de fuego. Cuando yo hablé de piedras de fuego, ¿a qué se refería? A los planetas. Y ya entendimos hoy en día, y esta semana fue bien chistoso, porque creo que fue Argentina, no sé si fue Argentina, mandaron un cohete cada país está mandando satélites, cada país está mandando sus satélites tratando de buscar una comunicación con seres de otros mundos, que no hay seres de otros mundos porque viven dentro de nuestro mismo planeta. Lo chistoso es que ellos están yendo al lugar equivocado, cuando la escritura nos declara que Satanás, después de que fue destituido del cielo, ¿a dónde vino a parar? Aquí a la tierra. Entonces suena un poco chistoso cuando uno se pone a pensar todos los millones de dólares que invierte cada país tratando de mandar sondas, y salen con unos nombres hasta raros, ¿sabe? Ellos hablan unos nombres tecnológicos tan avanzados que la misma ignorancia del ser humano lo está creyendo. Pero lo más triste es que en el libro de Corintios dice que Yahweh confundiría la sabiduría de los sabios de este mundo. Y lo más tremendo es que cuando dice que Él confundiría la sabiduría de los sabios de este mundo, también hay una palabra donde dice que Él revelaría los misterios ocultos para aquellos que pequeños. ¿Y cuántos pequeños hay hoy? Amén. Bueno, 2, listo. Lo importante es que cuando dice tú, querubín, grande y cubridor, yo te puse en el santo monte de Yahweh, estuviste en medio de piedras de fuego. Has andado perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. ¿Cuándo se halló la maldad en él? ¿Cuándo lo aprendimos? Que ¿en qué momento empezó la maldad en él? Duro. Empezó, exacto. Dice que él comenzó con unas características, pero la pregunta es, ¿en qué momento vino la envidia de él? ¿Por qué nació la envidia de él? ¿Quién me puede decir? Cuando creó el padre del hombre, ¿no? No. Más antes. Él quería tomar el lugar de Yahweh. Pero allá arriba en el cielo sabemos que a la diestra está Yeshua. Y dice que él se llenó de celo en su corazón. Acuérdense que la tarea de Lucifer en el cielo era ser un guardador de la ley. Era el jefe principal. No como dicen en el mundo que era el director de la alabanza, eso no existe ni existirá. En la cuestión de él era que él era un guardador de la Torá. Ahí nos enseña que la Torá no solamente se rige en la tierra, sino se rige en el cielo. O sea, la Torá rige el universo, ¿sí? Porque no es casualidad que el primer mandamiento, ¿cómo es? Amarás a Yahweh sobre todas las cosas. ¿Y en el cielo no era lo mismo? ¿Y qué hizo Satanás en un momento? Empezó a ¿qué? A transgredir la ley, empezó a corromper, porque era un administrador corrupto del santuario. ¿Se acuerdan? Que él era el encargado. Acuérdense que el santuario es la nueva Jerusalén que va a descender a futuro en Apocalipsis 21. Dice: yo, Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Entonces la corrupción arriba del cielo, ¿dónde entró? En el santuario. O sea, en pocas palabras, Satanás, Lucifer, se le quiso meter a la misma casa
y en el mismo lugar donde Yahweh está sentado en su trono, rigiendo las leyes, no solo arriba en el cielo, sino también aquí en la tierra. Las Escrituras también nos enseñan que Él empezó a hacerle ciertos comentarios a los ángeles, como cuáles, y yo lo enseñé. Él empezó a poner murmuración y duda en cuanto a que Yahweh estaba poniendo leyes que los limitaba a ellos. En palabras castellanas, Él empezó a tener diálogo con ellos y a decirles: venga, ustedes no se han dado cuenta que Yahweh el Creador está poniendo leyes que los están limitando a ustedes, pero si ustedes me escogieran a mí, yo les voy a quitar esas leyes para que ustedes tengan más libertad. Y eso nos recordaba mucho a Absalón cuando se hacía la puerta de la entrada de Jerusalén y no hablaba lo mismo. Absalón habló prácticamente las mismas palabras que habló Satanás allá arriba en el cielo. Pero yo les decía también cuánto tiempo duró o cuánto tiempo creen ustedes que tardó para haber manipulado a los ángeles, a la tercera parte. Años de cientos de años o de miles de años. Y sobre esa pregunta yo hacía otra pregunta: ¿cuánto se tarda Satanás en coger un ser humano y sacarlo del propósito? Un segundo. En un segundo Satanás puede coger la mente de cualquier débil, rebelde, porque ahorita vamos a ver, y nos saca del propósito. Y empezamos a hacer un análisis donde dice que, bueno, si Satanás es un espíritu, ¿a él le podía entrar un espíritu? De ninguna manera. Y utilizamos un texto. ¿Quién se acuerda que se utilizó un texto de Mateo donde dice que cuando sale el espíritu, 7 peores vuelven? Quiere decir que cuando Satanás fue creado con un libre albedrío, pero sobre él no podía entrar un espíritu, más sobre nosotros sí puede entrar un espíritu para esclavizarnos y destruirnos. Nosotros somos muy vulnerables, ¿cierto que sí? En cualquier área el ser humano es vulnerable. Y estamos en los tiempos más difíciles, que yo no sé si usted se ha dado cuenta para este tiempo, que la gente se está muriendo más de miedo que de otra cosa. El ser humano es muy vulnerable. La gente se pone a escuchar las noticias y dicen que ese coronavirus está que arrasa con la suegra, con todo el mundo. Y todo el mundo se llena de miedo y usted empieza a sentir un cosquilleo en la garganta y empieza el miedo. Empieza el miedo con solo un cosquilleo. Empieza usted a tener miedo, empieza a angustiarse la mente, ¿cómo irá a terminar? ¿Será que es coronavirus? ¿En donde me baje la garganta? ¿Donde me baje los pulmones me va a matar? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Es vulnerable el ser humano? Absolutamente sí es vulnerable. Es totalmente vulnerable. Porque yo le digo una cosa: si esa palabra coronavirus o esa bacteria o ese virus no existiera, pero estuviera en el aire y usted no lo supiera, usted no se enferma. No se enferma, créamelo, y yo sé por qué lo digo. El ser humano es muy fácil de manipular. El ser humano es bien fácil de manipular. Y yo no sé si usted ha visto programas, tal vez son programas de mucho humor, pero es una realidad. Hay un programa que es de ciertas bromas donde se sube una persona en un ascensor. Sí, se suben víctimas en un ascensor común y corriente. Yo quiero enseñarles esto porque a mí me gusta con explicaciones claras. Se sube al ascensor y en eso llega otro y se sube con supuestamente un panal de abejas. Todo, ¿sí? Y se va la luz. Y empieza a sonar las abejas, la persona, y él con una agujita lo empieza a picar a la persona y la persona grita, se desespera. ¿Qué está trabajando ahí? La mente. Le está trabajando la mente. ¿Qué trabaja Satanás en estos tiempos? La mente, hermano. Entonces yo quiero que ustedes aprendan eso, porque la mente es el laboratorio para avanzar o para destruirse, para poder ver las victorias y las guerras, o simplemente para terminar como uno más en el mundo. Entonces, ¿dónde es el laboratorio de los pensamientos? Ahora sí, entonces empezamos a analizar que Satanás empezó a trabajar con egoísmo. ¿Qué fue lo primero que empezó a trabajar él? Egoísmo. Lo segundo, codicia. Tercero, envidia. Cuarto, celos. Quinto, odio. Sexto, descontento. Séptimo, y también malas semillas. Y así, al final, la enemistad contra Yahweh. Pero viene otro punto que se llama también la insatisfacción.
¿Usted no se da cuenta que hoy en día la gente vive insatisfecha por todo? Miren, lo que más hoy en día tristemente se ve en las comunidades es gente depresiva, hermano. Usted, lo voy a coger con usted de pronto amanece contento hoy, mañana amanece aburrido, pasado mañana depresivo. Una escala de pensamientos que no es normal en un creyente. Hoy quiero estar caminando con Dios, mañana no quiero. Hoy me siento triste, mañana no me quiero levantar temprano, mañana me quiero quedar en la cama. Y así es una serie de muchas cosas que no es normal que eso suceda en el pueblo de Dios. Pero dése cuenta que el enemigo, antes de sacar a alguien del propósito, lo último que utiliza es la duda y la incredulidad. Duda, incredulidad para sacarlo a usted. Y después de que hay duda e incredulidad, termina usted siendo enemigo de Dios sin darse cuenta. Y eso fue lo que hizo Satanás arriba en el cielo con los ángeles. Y cuando yo hacía este estudio, pues para mí era muy duro, porque yo decía, si los engaño a ellos, que con sus ojos vieron a Dios, que con sus ojos vieron lo que, le hago una pregunta, ¿qué hemos visto extraño? ¿Usted qué ha visto extraño? Cierto que usted no, lo único extraño que usted ve es usted mismo, porque ¿qué más? Lo único extraño es usted mismo, porque todo comienza de usted. Todo parte de su pensamiento, de su ser y de lo que usted es. Entonces empezó a trabajar con la debilidad de los ángeles, y la palabra nos enseña que en ellos no había maldad. En esos ángeles no había maldad, a pesar de que tenía libre albedrío, pero él se cuenta que las palabras afectan, y él era un administrador corrupto. Por eso dice, con la multitud de tus contrataciones. Eso se llama un administrador corrupto. Y vimos un texto también muy específico que era de Apocalipsis, ¿qué? 12. ¿Y qué decía ese texto? ¿Alguien que lo lea? No, leamos. Porque yo les quiero enseñar esto, ¿saben por qué? Porque esta es la estrategia más vieja. Esta es la estrategia más vieja. ¿Y saben de cuándo se viene usando? Desde el huerto del Edén. Y es la estrategia más vieja que puede haber. Y le hago una pregunta, ¿la raza humana no sigue cayendo en lo mismo? ¿Qué dice? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una gran guerra, o sea, la máxima de las máximas. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, paremos ahí. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la segunda venida del Mesías? Le hago una pregunta. ¿Cómo crees? ¿Será una guerra cualquiera? ¿O será una guerra sin precedentes? Será una guerra sin precedentes. Pero miren lo hermoso. La Escritura nos enseña que Yeshua desde el cielo comenzó la guerra. Todo comenzó en el cielo. Y la guerra terminó aquí en la tierra para libertarnos a nosotros primeramente. Desafortunadamente en el cristianismo, que cada día me doy cuenta que es un error tras error, cuando Yeshua va al madero, se utiliza el texto de Isaías 53 mal interpretado. Es totalmente mal interpretado porque lo utilizan solo para la sanidad física. Resulta que cuando Yeshua fue al madero, nos libertó de la maldición de la ley que había sobre nosotros, que se había quebrantado en el monte de Sinaí. 1. 2. Despojó los principados, los tronos, potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestiales. Hasta ese momento, antes de que Yeshua hiciera todo ese proceso, estaban en acción los Nefilim. Porque la Biblia nos habla no solamente en textos de David, sino en textos más adelante que habla de gigantes de Anak, hijos de Anak, que eran de gran estatura. Viene Yeshua, le quita el dominio y la autoridad que tenía en ese momento, porque si eso no hubiera sucedido, seguimos viendo gigantes todavía. Hubieran todavía gigantes entre nosotros y yo creo que ni existiríamos. Tercero, él dio una promesa porque Yeshua ya sabía lo que iba a acontecer, y ahorita lo vamos a ver. Él tenía que venir a prepararnos y a enseñarnos, pero los primeros que empezó a discipular fue a los 11 discípulos para enseñarles cómo era esta guerra. Otro punto importante, dice que los demonios predicaron a Yeshua, fueron los primeros que empezaron a predicar.
¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Por qué nos perturbas? Y los fariseos y los intérpretes de la ley le preguntaban, venga, ¿tú eres el Hijo de Dios? Cuando los mismos demonios hablaban, cuando los expulsaba y los echaba afuera, pero aún así no entendieron. ¿Por qué? Porque los demonios estaban dentro de ellos mismos. Por eso en Juan 8:44 les dijo, vuestro padre es el diablo y las obras del diablo hacen. Él es padre y homicida desde el principio, porque en él no hay verdad. ¿Cierto que sí? Ahí lo entendemos. Entonces cuando Yeshua va al madero, también más adelante cuando resucita al tercer día, da una promesa de que él se iba a ir, y dice que todos los discípulos se entristecieron, pero él le dijo que va a venir alguien más poderoso que él. ¿Quién? El Espíritu, el Ruá de verdad, el que vendrá sobre ustedes y los guiará toda verdad. Por eso él dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. ¿Le hago una pregunta? ¿Usted ya entendió para qué fue el Espíritu Santo entregado su vida? Lo entendimos también, y yo les enseñaba que no es como en el cristianismo para hacer ese circo que hacen ellos, sino simplemente para poder ver las maquinaciones del diablo. Por eso desafortunadamente mucha gente que vuelve atrás, ojo con este punto, los que vuelven atrás, y esa es la batalla más grande que yo he tenido, ¿conocieron a Yahweh o no lo conocieron? Porque si lo hubieran conocido, jamás hubieran vuelto atrás. Entonces yo tengo que tener un proceso en mi vida disciplinaria de la fe para yo poder conocer la presencia del Ruach HaKodesh. Porque sin la presencia del Ruach HaKodesh va a suceder lo siguiente: va a venir Satanás, el adversario, y me va a sacar de todo propósito. Pero cuando yo tengo al Espíritu de Yahweh, yo puedo ver las maquinaciones de Satanás. Por eso es necesario, y usted tiene que pedirlo cada día y pelear por eso, que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 2 que recibiríamos poder, y la palabra poder es para yo poder estar de pie, no más. Y Efesios 6 lo habla, que para que podamos resistir el día, y al terminar el día podamos terminar en pie. No dice caído, sino al término del día podamos terminar de pie. Entonces ya entendiendo esa primera parte, vamos a ir a la segunda parte, y eso me sonaba como un poco chistoso. ¿Cómo así que llega Yahweh, destierra a Satanás, a sus ángeles, a sus demonios, los manda a la tierra, y qué gran idea se le da por hacer al ser humano? No, pues, cierto que no tiene lógica. ¿Cómo así que va a ser un ser humano cuando ni arriba pudieron los ángeles? Y se le da por hacer un ser humano creado ¿a qué? A la imagen y semejanza. ¿Y dónde está la imagen y semejanza en esta mañana? Amén. Bueno, uno, listo. Y porque el resto no sé qué son entonces. ¿Qué es usted? Semejanza de Imagen y semejanza. Y vamos a ver el segundo punto. ¿Por qué fue creado el hombre? O sea, ¿por qué a Yahweh se le dio por crear un hombre después de semejante lío, hermano? Y yo les decía, ¿por qué no mandaba a Satanás a Júpiter, a Marte, a Plutón, a Neptuno? ¿Por qué tenía que ser aquí en la Tierra? ¿A usted no le parece injusto eso? Claro que sí. Por eso es que la gente en el mundo dice, oiga, qué injusticia. ¿Por qué muere gente inocente? ¿Por qué esto? Pues la gente, mire, usted va a salir en la calle y va a hacer encuestas y todo va a ser contra Dios. Si Dios es Dios, ¿por qué hay muertos? Si Dios es Dios, ¿por qué hay guerras? Si Dios es Dios, ¿por qué hay hambres? Si Dios es Dios, ¿por qué se murió mi mamá? Si Dios es Dios, ¿por qué se murió mi hijo? Pues si Dios es Dios, ¿por qué la gente se muere de hambre, de cáncer? Si Dios es Dios, ¿sí o no? Y a veces uno, en algún momento en la fe, comenzando, intentó cuestionar a Dios. Si Dios es Dios, ¿sí o no? Si Dios es Dios. Y vamos a entender de por qué fuimos creados nosotros. ¿Cuál era el propósito de Dios? La palabra nos enseña en el libro de Hebreos que nos hizo un poco menor que los ángeles, ¿saben? ¿Sí o no? Nos hizo un poco menor que los ángeles en gloria. Pero en autoridad, si la recibimos, podemos ser mucho mayor que ellos.
En autoridad. ¿En qué? Autoridad. En autoridad, no en poder, porque ellos lo superan. Un ángel puede tener la capacidad de destruir una nación completa, si el Padre lo autoriza. Pero dice que nos está haciendo un poco superior a los ángeles. ¿En qué? En autoridad. Pero para adquirir esa autoridad, primero tiene que haber obediencia y santidad y haber sido llenos del Ruach HaKodesh. Antes no. Si no hemos recibido el Ruach, de nada nos sirve, hermano. ¿De nada nos qué? Nos sirve. Nos sirve. Entonces, el segundo propósito, el hombre fue creado con un propósito. Dice que el Padre consultó con el Hijo respecto a de ahí sacan la famosa Trinidad. Y ahí sacan ya algo que no es. Porque acuérdense que Yahweh y Yeshua son uno, pero son dos. Pero se habla en uno en un propósito. Mi esposa y yo somos una sola carne. Somos dos, pero somos una sola carne en que fuimos llamados a hacer un propósito igual. Y no somos divididos en pensamiento. Por eso somos una sola carne. Dice que el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su proposición de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Le hago una pregunta. Cuando Adán fue creado con la virtud de ser eterno? Sí, y de él dependía la eternidad. Dese cuenta, de ahí dependía, de lo que él hiciera, podía suscitar dos puntos. Uno, la eternidad, y dos, destruir a Satanás. Dese cuenta que para eso fue creado Adán. ¿Destruirlo en qué sentido? En que si él hubiera obedecido y no hubiera comido el fruto del bien y del mal, pues simplemente Satanás hubiera sido destruido. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no hubieran accedido a la ley de transgredir los mandamientos. ¿Qué es lo que hoy en día está matando al ser humano? Transgresión contra los mandamientos. Una persona, acuérdense que dice la Escritura, si comieres de ese árbol, de cierto morirás. Habla de dos muertes, espiritual y física. Morir, morirás. Pero en la Reina Valera solo dice morirás. Mala interpretación. Entonces nos sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Yahweh creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Imagínense, miren hasta dónde, miren lo que estaba preparando, hubiera podido ser igual a los ángeles. Hay un texto en el libro de Mateos que nos habla de algo así, ¿cierto? Que dice que a futuro seremos como ¿quién? Como los ángeles. Dice que seremos a futuro igual a los ángeles. La pregunta es, si dice que vamos, no en sentido de ángeles como ellos, sino en eternidad. Cuando dice que seremos igual a los ángeles, se está hablando de eternidad. Tendría el favor de Yahweh, podría conversar con ellos, y estos con Yahweh. Mire, tendría el favor de Yahweh y podría conversar con ellos, y estos con él. No creyó conveniente ponerlo fuera del alcance de la desobediencia. Pero dice que luego de la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo, Yahweh Padre consultó con su Hijo amado para poner en ejecución el plan de crear al hombre. Y este plan no fue trazado en aquel momento, sino que era un plan trazado antes de la eternidad. ¿Antes de qué? Desde la eternidad. Yo quiero enseñarle algo. Esto ya el Padre lo sabía que iba a suceder. Por eso todos los planes del Padre se hicieron antes de la eternidad. Génesis 1.26 dice, era un plan trazado desde la eternidad. Génesis 1.27 es la ejecución de ese plan. Leamos Génesis 1.26 y 1.27. Entonces dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Paremos ahí. ¿Qué entiende usted cuando dice Yahweh con Yeshua, hagamos? ¿En qué sentido usted lo entiende, hagamos? Que había una persona. Eso significa la pluralidad y lo grande que es el Eterno. Pero más que eso, cuando dice Yahweh y Yeshua, hagamos, otorguémosle y entreguémosle lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Entreguémosle y otorguémosle lo que nosotros tenemos. Quiero agregarle algo que tú nos habías enseñado antes, y era que la traducción original dice, hagamos un.
hombre, no al hombre. No, hagamos un hombre, esa es la palabra A correcta. nuestra imagen. Él era el primero en la tierra, él tendría que dar el ejemplo de todo, ¿o no? ¿Quién era el modelo en el comienzo? Adán. Adán tenía que ser el modelo perfecto del ser humano, para que a través de la futuro todos siguieran la misma línea. ¿Pasó? No pasó. ¿Qué más dice en el 1, 26, 27? Y señoré en los peces del mar, Y se enseñoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, imagínense, en las bestias, en todo. en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le hago una pregunta, ¿quién era el dueño del mundo en ese momento? ¿A quién se le entregó? Adán era el dueño de todo. Y qué casualidad que cuando estaba en el huerto, y este punto también es para pensar, le dice Yahweh, de todo árbol del fruto puedes comer, de toda semilla puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierta manera, el día que comas, morirás. Dese cuenta Satanás cómo afecta al ser humano, que el ser humano constantemente vive insatisfecho y quiere cosas, y quiere. Eso no nos lleva a pensar hoy en día en los gobiernos y la gente común que tiene dinero, ¿qué es lo que más quiere? Poder. No se siente contento con nada, sino hay una insatisfacción. Y dese cuenta que algo que desafortunadamente Satanás creó en el corazón de Eva fue insatisfacción, porque dice que comenzó un diálogo entre la serpiente y la mujer y la empezó a seducir con palabras, pero no contento, no solamente sedujo a la mujer, sino a través de la mujer sedujo al hombre, siendo ellos los dueños de la tierra. ¿Qué necesidad? Pues hablándolo ya en lenguaje de nosotros, ¿qué necesidad tenían ellos de hacer eso, cierto? Pero vayamos ahora más, miremos nuestra vida. Hay gente que es tan insatisfecha que uno le dice, venga, pero ¿qué necesidad usted de haberlo hecho? Por insatisfacción, por avaricia, por ego, por orgullo. ¿Qué hoy en día hacen los seres humanos? De todo, hermano. El ser humano hoy en día no tiene límites. Yo grabé una enseñanza hace como 4 años. El hombre superó la maldad de Satán. Esa la tengo en YouTube ya hace como 4 años, ¿cierto? El hombre superó la maldad de Satanás. ¿Usted qué cree? Claro que sí la superó hace rato. Hace rato, miren, la gente no actúa porque esté llena de demonios. La gente hoy en día está actuando bajo su propia concupiscencia ya. Son las mismas concupiscencias que lo está llevando a hacer eso. Entonces en Génesis 26 y en Génesis 1:27 era un plan trazado desde la eternidad, y en 1:27 es la ejecución de ese plan después de que Satanás y sus ángeles fueran expulsados del cielo. Dice que después de la ejecución del plan de Yahweh, Satanás también tuvo un propósito. Tan pronto como Dios a través de Yeshua creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza. Vuelvo y lo leo. Tan pronto como Yahweh a través de Yeshua creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza. O sea, dijo, voy a empezar a trabajar para hacer lo mismo que hice arriba. Lo voy a empezar a trabajar ahora con el ser humano. Por eso yo le hacía una pregunta: el ser humano es muy vulnerable también. Somos muy vulnerables y por eso tenemos que cuidarnos cada día. Miren, algo en lo que usted tiene que cuidarse cada día son de esos puntos que yo les nombré antes. Y hay gente que los puede tener y no se da cuenta. Usted no ha escuchado cuando la gente, a mí me da risa cuando alguien dice es que yo soy humilde, y bien humilde. Usted nunca diga eso, que usted no se conoce, hermano. Es más bien, es mejor que usted diga, sabe que yo estoy en un proceso de cambios de mi vida, pero usted nunca, mire, no se atreva a decir eso, porque la demora es que usted lo diga y más se demora en decirlo que el Padre en procesarlo. Sí, porque hay gente que dice, yo soy demasiado humilde, es que para la gloria de Dios soy muy humilde. ¿Sí? La mera humildad. La mera humildad. Eso me lleva, miren, eso me lleva a pensar de unos pastores en el África. Llegan unos siervos donde un pastor principal, la cabeza, y dicen, pastor fulano, ¿usted no se ha dado cuenta que tal pastor es muy humilde? Y la cabeza principal le dijo, le voy a mostrar que no es humilde. Vamos a hacerle una trampa, dice el pastor. Vamos a hacerle que él se tomó un dinero y ustedes me van a apoyar en todo eso. Y ellos dijeron, listo. Efectivamente lo hicieron, lo mandaron a llamar y le dijeron, pastor tal,
Usted cogió un dinero y aquí hay 2 testigos. Se alborotó, se transformó y él le dijo delante de ellos, ¿no dijeron ustedes que él era humilde? Entonces así pasa con el ser humano cuando le tocan sus nervios. Cuando le tocan a usted el nervio, mira, usted puede estar sentado ahí, pero usted es un cofrecito de sorpresas. Yo siempre le he dicho, usted es un cofre de sorpresas, que usted ni sabe a veces quién es usted mismo, usted no se conoce. Dice que su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza, y lamentablemente Satanás lo logró su propósito. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. Miren el nombre que se le puso en el momento que él tomó la tierra, se le llamó príncipe de este mundo. ¿De dónde sale ese texto? De Yeshua. Dice, vendrá el príncipe de este mundo y yo nada tengo que ver con él. Yo me voy, dijo Yeshua, yo me voy, ¿les dejo el problema a ustedes? No. Él dijo, yo me voy, pero es necesario que venga alguien más poderoso que yo. ¿Por qué? Porque Yeshua no podía ser omnisciente, pero su padre sí podía ser omnisciente en Rúa. Porque en el momento que Yeshua está predicando en carne y sangre. Él no podía estar aquí y allí y allá. Pero él dio una palabra donde dijo, vendrá el Paracleto, el Rúa de Yahweh, y serán llenos, dice la Escritura, y serán llenos del poder para que sean testigos. Pero no solamente para que seamos testigos, sino para poder, ¿qué? Enfrentar los dardos del maligno. ¿Enfrentar qué? Los dardos. Le hago una pregunta, ¿hasta dónde usted está aguantando esta batalla? ¿Cómo se siente usted hasta el día de hoy? ¿Usted cree que, le voy a hacer una pregunta, ¿usted cree que usted va a aguantar hasta el final? Mire el que está al lado suyo, pregúntele, ¿usted va a aguantar hasta el final? Porque de nada serviría que usted estuviera sentado aquí si usted se va a perder. Sí, si usted no tiene sentido que usted esté aquí hoy si usted se va a perder. Vaya a ver televisión, ¿no? Por eso uno tiene que cuidarse. Miren, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque yo he conocido gente que sabe mucho Biblia y han terminado fuera del propósito. ¿Y saben cuál es el mayor ejemplo de una sacada de propósito? Cuando Yeshua vino, dice que el pueblo de Israel estaba como con ovejas sin pastor. El pueblo de Israel estaba suelto. El pueblo de Israel dice que había una convocatoria de demonios a nivel del mundo, pero el punto principal de los demonios era la nación de Israel en ese momento. Cuando Yeshua fue al madero, la convocatoria de demonios a nivel del mundo, ¿dónde fueron a parar? A Israel, para ver la muerte del Mesías, no sabiendo lo que les iba a acontecer a ellos, porque pensaban que iba a ser la destrucción total del Mesías, porque ellos no lo entendían. En ese momento los demonios pensaron que la muerte iba a ser para siempre, pero dice que murió y resucitó conforme a lo dicho. ¿Por qué? Por el Salmo y los profetas. Y dice que cuando resucitó los expuso públicamente, para que nosotros hoy en día podamos entender contra qué estamos peleando, contra qué estamos batallando, y para que no ejecutemos lo que ejecutaron nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Por eso una persona cuando vive en pecado y se resiste a escuchar la palabra de Dios, se le dice el primer Adán. A una persona desobediente se le dice el primer Adán, porque el primer Adán lo que hizo fue cuestionarlo todo. ¿Lo cuestionó qué? Todo. ¿Y sabe por qué lo cuestionó? Porque cuando le entregó a la esposa y a través del proceso viene una palabra de Adán y le dice, esa que me diste es por mujer, cuestionando a Dios. O sea, cuestionó su pecado, cuestionándolo con la mujer en vez de haberlo reconocido. Hoy en día desafortunadamente la gente reconoce su pecado o busca otro culpable. Buscan al más pendejo, ¿sí o no? Buscan al más pendejo para hacer el pecado. Sí, ¿a qué bobo le echamos el pecado? ¿A qué bobo le echo yo la culpa de mi pecado? Cuando no tiene la gallardía de decir, fue por culpa mía, yo he sido un irresponsable, yo no me he sostenido en los principios de Dios, la verdad yo abrí puertas, la verdad yo soy débil, la verdad yo soy incrédulo, la verdad a mí me cuesta, la verdad mi vida es esta, la verdad yo no obedezco. Usted nunca va a escuchar a alguien que diga eso, es imposible. Lo que va a decir es, a mí me hicieron, a mí me hirieron, me hicieron esto, venga, sí. Como cuando Adán, esa que me diste es por mujer, ¿por qué no se sostuvo, hermano? ¿Por qué no reconoció su pecado que fue por culpa de él?
Entonces, para que usted se vaya cuidando, porque hasta la lengua nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarnos de esta lengua malvada. Dice que habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó en establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo mediante su dominio de los hombres, dominaría el mundo. ¿El hombre le entregó el dominio? Sí, se lo entregó todo. Dice que en el momento cuando pecaron, fueron desterrados del huerto del Edén. En el momento que ellos pecaron, fueron sacados del huerto del Edén. Ya no iba a haber una eternidad en ellos. Ya iban a empezar a vivir la ley del desgaste, lo que nos pasa a usted y a mí. Es por eso que los hombres utilizamos todo nuestro ser para el mal y para el pecado, según Romanos 6:19. Dice el apóstol Pablo: os hablo en términos humanos a causa de la debilidad de nuestra carne, porque así como presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia, pero para la santidad. Hay el texto en Romanos 7 y en Romanos 8, el apóstol Pablo, después de este capítulo 6, hay una carta de presentación donde él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 8 dice: pero gracias doy a Yeshua, que me liberó de la esclavitud del pecado de la ley que habitaba en mis miembros. ¿Cuál es la ley que habita en nuestros miembros constantemente? La maldad, egoísmo, codicia, envidia, celos, descontento, semilla de maldad, incredulidad, enemistad. Por eso en Gálatas 5:20 al 22 dice que los frutos de la carne son celos, enemistades, envidias, pleitos, contiendas. Bueno, usted ya lo conoce todo, pero hay algo al verso a eso que son los frutos del Rúa: fe, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe y amor. Y esos se oponen a la carne. ¿Sí ven la guerra que había en Gálatas 5? Pero aquí Pablo está hablando lo mismo. Ahora pasémoslo a nuestro tiempo. ¿Hay una guerra en sus miembros dentro de su cuerpo? ¿O usted está ya libre? No. Entonces démonos cuenta que aquí tenemos que hacer un alto y no terminar como nuestros primeros padres que prestaron oído al pecado. Por eso, miren, cuando tenemos batallas, yo quiero que ustedes aprendan esto. Cuando tenemos batallas, las batallas no se pueden librar solos. Usted nunca va a poder librar una batalla solo. Usted va a necesitar gente muy fuerte alrededor suyo. Usted va a necesitar ayuda. Es más, en la guerra que hubo en el cielo, Miguel, Gabriel necesitaron ayuda de todo. Ellos necesitaron ayuda, si no, no hubieran podido combatir y prevalecer. Ellos necesitaron esa ayuda. Ahora, si lo pasamos a nuestra vida, usted no puede ganar una batalla solo, ¿o sí? No. Nadie puede ganar una batalla solo. Por eso Yahweh, cuando estableció el pueblo de Israel y estableció las tribus, él decía que las 12 tribus tenían que ser como un ejat. No podían andar divididos, porque de cierta manera el día que se dividieran, pues pasaría lo que hoy en día estamos viendo a nivel del mundo. Gente de toda lengua, tribu y nación, pero desconociendo la verdad de la Torah. Y eso siempre ha sido el propósito de Satanás, que una casa dividida jamás prospera. Y Efraín hasta este momento, no hace unos años atrás, Efraín hasta ahora está cumpliendo la profecía de Ezequiel 37. El valle de los huesos secos está resucitando en todas las naciones de la tierra. Cada día, miren, cada día que nosotros vamos avanzando como pueblo, como emisora, aparecen muchas personas de cualquier lugar del mundo, aparecen y lloran, dicen: por fin estoy escuchando. Sí, la gente, tal vez para uno dice: pero al otro lado usted viera a la persona que quisiera llorar, hermano. Una cosa es usted aquí porque usted lo tiene todo, y otra cosa es en lugares del mundo donde no hay la restauración y las personas sentadas en sus computadorcitos escuchando las prédicas y dicen: es que yo los escucho y yo quisiera llorar, yo quisiera explotar de llanto. Es más, yo no puedo sostener las palabras. Y uno pues, como estamos relajados aquí, todo lo tenemos, pero usted vaya y tome la posición de esa persona en ese país sola, escuchando un mensaje de libertad, de liberación, de que la palabra le está llegando al recóndito rincón de la tierra. Es impresionante. Pero como a veces lo tenemos todo, nos relajamos.
ya no es importante, ya los mensajes ya, ¿sí? Empezamos a relajarnos, empezamos a tomar la fe como que, pues sí, pero dése cuenta a esos lugares del mundo. Lo digo porque esta semana pasó algo así con una persona del Canadá. Ella quería llorar y yo escuchaba a mi esposa hablando con ella y yo pues diré a cualquier persona, no pues, pero esa señora quería llorar. Decía, yo me siento feliz, me siento esto, estoy emocionada, estoy esto, estoy lo otro. ¿Qué hay que hacer por ustedes? ¿Qué hay que hacer por ustedes? ¿Ah? Que a veces ni los de la casa hablan así. ¿Qué hay que hacer por ustedes? Y yo miraba a mi esposa y yo le decía, qué hambre la que tiene Efraín en las naciones. Y nosotros aquí en la casa lo tenemos todo, pero ¿nos qué? Nos relajamos. Y sigue relajado. Dice que Lucifer vivía en la Nueva Jerusalén, habitaba en la Corte Suprema de Justicia del Universo, en el santuario celestial. ¿Dónde vivía él arriba? En el santuario celestial. Él lo conoce perfectamente todo, hermano. Por eso en Ezequiel 28:14 dice, tú querubín grande y cubridor, yo te puse en el santo monte de Yahweh, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Y ya entendimos, y les mostraba yo hace 8 días, qué eran las piedras de fuego, a lo que hoy en día la NASA está investigando si hubo vida o no hubo vida. Pero después de que fue desterrado ese magnífico hogar, hizo de su hogar nuestro mundo caído y se consideró el nuevo representante de nuestro mundo. Miren la posición que tomó el nuevo representante de nuestro mundo. En Job 1:6 dice, un día vinieron los hijos de Yahweh a presentarse delante de Yahweh, entre los cuales vino Hasatán, y dijo Yahweh a Satán. ¿Te das cuenta la conversación de ellos? ¿De dónde vienes? Y él respondió, de rodear la tierra y andar. Imagínate, de rodear la tierra y andar por ella. Ahí viene una pregunta. Todo lo que suceda en la tierra y todo lo que sucede en su vida, Satanás no se puede mover si no hay un permiso de Yahweh. ¿Ustedes se acuerdan en un texto de Lucas donde dice Yeshua a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo rogaré al Padre para que no te falte la fe? Entonces, por si de pronto usted ha sido atacado, piense por qué está siendo atacado. Y si está siendo atacado por el propósito de Dios, tremendo. Pero si está siendo atacado por sinvergüenza, preocúpese. Porque es que hay gente que dice, no, yo tengo unas luchas, unas batallas. Venga, ¿son personales o por causa de Dios? Personales, no sirve, hermano. Descalificado porque es por su misma culpa. Pero si la lucha y la batalla que usted tiene es por el propósito de Dios, es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque eso lo va a llevar a usted a madurar y avanzar. Pero si es por su lucha personal, lo que va a suceder a futuro es que usted se va a apartar. ¿Sí es la diferencia? Si la lucha es personal y carnal con usted mismo, tarde o que temprano, si usted no toma una decisión de cambiar, va a volver atrás. Dice, y de andar por ella, para repoblar el cielo después de la prueba. Dice que Yahweh creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que fueron la tercera parte de los ángeles las que fue echada de arriba? Pero hay un punto donde dice que eran millares de ángeles, y resulta que la palabra millares y millares es un número incontable. Es un número que no tiene fin. Entonces, cuando hablamos de la tercera parte, yo la verdad no sé. Si miramos hoy en día, el planeta Tierra tiene 7.200 millones de habitantes. En este momento, una encuesta. Pero dice que si la tercera parte de los ángeles fue destituida, es un número incontable. Es un número incontable, pero dice que desde el tiempo de Adán y Eva hasta la segunda venida del Mashiach, va a haber un remanente en medio de todas las naciones del cual el Padre va a sacar para llenar ese vacío que dejaron los ángeles, pero aquí en la tierra. Para llenar el vacío que quedó arriba en el cielo, pero para hacerlo aquí en la tierra. Entonces yo les voy a llevar a un pensamiento. ¿Cómo creen ustedes que van a ser los nuevos cielos y la nueva tierra aquí en la tierra? ¿Cómo creen? Si usted, por un momento usted lo ha pensado, cuando usted se vea cara a cara con Yahweh,
Cuando usted se vea cara a cara con Yeshua, cuando usted vea cara a cara a los ángeles, ¿lo ha pensado o no lo cree? ¿Cuánto lo creen? Bueno, sí, porque entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sí o no? Pues el propósito de todo eso, o para eso, es trabajar desde ahora. Dice que el propósito de Yahweh era repoblar con la familia humana si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobedientes. Si hubiera soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habían sido como la mente y los pensamientos de Yahweh. Habría sido enseñado por Yahweh como su labranza y edificio. Su carácter había sido modelado de acuerdo con el carácter de Yahweh. Entonces démonos cuenta que el propósito con Adán era repoblar la familia humana. El propósito con la creación de Adán y Eva era repoblar la tierra con la familia humana, pero si hubieran vencido a Satanás. Sí, la tierra está repoblada, es muy cierto, pero miramos que el origen hubiera sido diferente si él hubiera obedecido, porque dése cuenta que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles por causa de Adán. Por causa de Adán y Eva estamos viviendo los tiempos difíciles, pero dice que vino un postrer Adán, que fue el Mesías, el que nos libertó, y a través de él es que nosotros podemos tener la libertad. Por eso Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan 8:36 dice: si el Hijo libertare, serás verdaderamente ¿qué? Le hago una pregunta: ¿usted es verdaderamente libre? Bueno, 2. Entonces, el punto de una persona que dice hoy en día: realmente yo he sido libre, es porque ya entiende en su mente y en su corazón que ya puede resistir, no triunfar, ya puede resistir los embates del diablo. Ojo, ¿los puede qué? Resistir. Sí, porque es que al diablo no lo podemos amarrar todavía, ni lo podemos mandar al abismo. Es difícil eso. Entonces, ¿qué hace? Él constantemente, por eso yo le digo, la lucha es constante suya. ¿Cómo se levanta usted el lunes? ¿Cómo se levanta el martes? ¿Cómo se levanta el miércoles? ¿Cómo se levanta el jueves? ¿Cómo se levanta el viernes? ¿Y cómo llegó hoy? Pregúntale al que está al lado suyo: ¿cómo llegó hoy? Es más, ¿cómo está su estado hoy? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está bajo de nota? No, la verdad yo no quería ni venir hoy. No me quería ni levantar. Estaba tan deprimido o tan deprimida que no quería venir hoy. Miren hasta dónde trabaja Satanás. No quería venir hoy. Qué pereza, no. Gracias. El pastor entiende. Pero si ve el enemigo cómo trabaja el proceso lentamente. Él va entretejiendo sus pensamientos, su manera de ser, su pereza. No, es que pues un chaval que vaya o no vaya, pues bueno, el próximo vuelve. Sabiendo que cada 8 días recargamos baterías. Hoy estamos recargándonos para comenzar el día 1 mañana. Para comenzar. Entonces dice que Yahweh dotó a Adán de lealtad, pues Adán fue hecho a imagen y semejanza de Yahweh, según Génesis 1:26. Pero Adán debía desarrollar y probar esa lealtad. Yahweh proveyó de todo para Adán, le dio los dones espirituales. Miren, ya Adán tenía los dones espirituales, porque cuando habla los frutos del espíritu y de la carne, eso se llama libre albedrío. Gálatas 5, 22, 23, y los acabé de pronunciar, eso se llama un libre albedrío. Usted escoge qué quiere, o los frutos de la carne o los frutos del espíritu. Le dio tierra, trabajo, todo el sustento necesario, le dio un reino que debía estar sujeto al gobierno de Yahweh y de su ley. Adán debía mantenerse leal al gobierno y a la ley de Yahweh, y debía enseñar a sus hijos a esa ¿qué? Lealtad. El hombre debía llevar la imagen de Yahweh tanto en la semejanza exterior como en el carácter, aunque únicamente Yeshua es la imagen del Padre, según Hebreos 1:3. El hombre fue creado a semejanza de Yahweh. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Yahweh. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Mire, la mente de Adán era capaz de comprender las cosas divinas.
Le hago una pregunta. ¿Usted comprende las cosas divinas? Para usted, ¿qué son las cosas divinas? ¿Qué son las cosas divinas para usted? Sí, pero bueno. Cuando usted piensa, cuando usted medita, ¿usted algún día se ha preguntado, oye, ¿yo para qué vine aquí a la tierra? ¿Yo por qué nací en un hogar así tan pobre? Es más, mi papá y mi mamá se separaron. Es más, yo no tengo ni el apellido de mi papá. Pero vine aquí a la tierra. ¿Para qué habré venido? ¿Para qué? A sufrir. Sí, eso dice la persona sin Dios. Para sufrir. Para sufrir, ¿para qué más? Estamos pensando. Para sufrir, tras de que no tuve papá, tras de que esto no tengo apellido, mi mamá bien pobre, bien vaciada, viviendo en una pieza. Mejor dicho, esa pobre señora se va, no tiene veces ni para traer. Y la palabra nos dice que para comprender las cosas divinas fuimos creados. ¿Sí ve Dios cómo trabaja? Por eso, miren, yo les quiero enseñar algo. Mucha gente sale de la pobreza y de la ruina espiritual, porque todo comienza aquí. Dígale al que está al lado suyo, ¿todo comienza dónde? Aquí. Hay gente, miren, en el cristianismo, vamos a hablar del cristianismo que era el modelo. En el cristianismo, ¿por qué cada 8 días hacían llamados y siempre pasaban las mismas hermanitas o los mismos hermanitos? El que se sentía huérfano, la que se sentía sola, vaya, coge y abrácela, dele amor. ¿Y cuánto lleva en la iglesia? 20 años. 20 años y no ha sido libre. Porque no ha conocido el carácter divino de los asuntos de Dios. Y en la fe usted va a mirar al Mesías, a todos los que liberó. Dice que fueron libres una vez y para siempre. Usted no va a ver a la mujer samaritana llorando, usted no va a ver a la mujer adúltera que iba a la penoya, empezaron a hacer su obra. Y usted en la Biblia, búsqueme un texto por favor y me ayuda, donde diga que una de ellas siguió igual. Búsquemela. Es más, ni la prostituta Raba cuando llegaron los espías, ni ella. Dice que por la fe ella recibió a los 2 espías, porque ella sabía y entendía quién era el pueblo de Israel y entendía asuntos espirituales. Una prostituta. Ahora pasémonos a la vida nosotros, que es que somos llenos del Ruach. Dice, el hombre fue creado a semejanza de Yahweh, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Yahweh. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Yahweh y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Yahweh, al probar la lealtad de Adán, estaba probando algo que le había dotado a Adán. Yahweh no estaba probando algo que no existía en Adán. Yahweh nos va a probar porque Él sabe que eso existe, porque Él sabe que nos dotó para salir de ahí. Yahweh no nos va a probar con algo que no estamos dotados. Ojo con este punto. Yahweh nos va a probar porque Él sabe que fuimos dotados para eso. Por ejemplo, a los jóvenes les dice, huyan de las pasiones juveniles. Para los jóvenes, ¿qué son las pasiones juveniles? Jóvenes. A ver. Hoy en día, ¿cuál es el punto más débil de los jóvenes? De 1 a 30 años. ¿Cuál? La sexualidad. Los jóvenes hoy en día, ¿qué es lo que quieren experimentar? Sexo, ¿sí o no? Usted mire, miren, este punto es importante. El niño y la niña a los 11 años son inocentes. A los 12 años empiezan a hablar extraño. A los 13 años ya están haciendo cosas. A los 14 ya quieren probar. A los 15 se rebeldizan. A los 16 son rebeldes. A los 17 son rebeldes. A los 18 de pronto se van de la casa por su misma rebeldía. Pero si podemos combatir contra eso, si lo podemos enfrentar, ya el joven a la edad de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, porque yo siempre he dicho a mi esposa, el joven que soporte aquí a los 10, hasta los 18 años, él pasa al otro lado. Pasó al otro lado, sí. Eso ya lo hemos visto, eso ya es escuela aquí. Pero si usted todavía sigue deprimido, si sigue triste, si se siente solo, si le falta mujer, y le llega la mujer y ya está más aburrido porque dice, ahora no es un chaleco, no 2.
Ya no soy yo, ahora es con ella también. Entonces, dense cuenta, el hombre es muy insatisfecho. Y para eso Dios tiene que... Por eso, y se supone que Dios no nos va a poner una prueba en la cual no podamos soportar. Imaginen que nos dio la fuerza para poder llevar una compañera. Fuimos creados para poder llevar una compañera. La mujer fue creada también para llevar a ese compañero y a la vez poder resistir los dos y llegar a la meta final del supremo llamamiento. Dice que Yahweh quería que la descendencia de Adán llegara a ocupar el lugar de los ángeles caídos después de un determinado número. El hombre, si pasaba la prueba, llegaría a ser igual a los ángeles. Mateo 22:30. Si Adán hubiera pasado la prueba, ya no habría sido tentado nunca más, y Yahweh hubiera ejecutado la segunda muerte sobre Satanás y sus ángeles rebeldes en ese mismo instante. ¿Sí? En ese mismo instante. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos, o sea, el pueblo de Israel. Otro propósito, la amonestación que dio Yeshua por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Yeshua al maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las quejilás y a todos los creyentes. Pero yo digo que es al pueblo de Israel, no a los cristianos, es al pueblo de Israel. Nadie puede vivir la ley de Yahweh sin servir a otros. Nadie puede vivir la ley de Yahweh. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted crece por sí mismo o crece friccionándose con los demás? Friccionándose con los demás como familia. ¿Sabe por qué? Porque cuando todos somos una casa, todos, y todos nos tenemos que entender con todos, y todos nos tenemos que comprender con todos, y todos tenemos que vivir en armonía con todos. Y usted de pronto va a pelear con Pepa, Pepa va a pelear con Pepe, y van a haber problemas, porque este caminar no es fácil. En el libro de Gálatas y Efesios nos dice, soportándonos unos a otros en el amor del Mesías. Soportándonos. Sí, porque como Yeshua dice que qué especial hay de amar a aquellos que nos aman. Sí, ¿sí ven? Entonces, ¿usted quiere crecer? Sí, señor, sí, señor. Niéguese a usted mismo y haga lo que fue llamado a hacer, hermano. Es la única manera para que usted crezca, el resto usted no crece. ¿Sabe nosotros cómo crecimos con mi esposa en 14 años de pastoreo? ¿Y sabe cómo es la manera de crecer? Rechazados, juzgados, vituperados, señalados, menospreciados. Y eso nos ayudó a crecer, no a resentirnos, sino a crecer. Y sabe que le daba yo gracias a aquellos que hicieron eso, porque si no, eso no lo ayudó a crecer. Eso es bueno, cuando a usted le dan duro, o crece o se va a mí. Sí, o crece o se va y se pone a llorar y dice, no, allá me hicieron y me hirieron. O simplemente dice, gracias doy, porque eso me ha llevado a formar un carácter, ahora sí soy verdad, eso me resbala. ¿Por qué? Porque es que yo ya maduré, ya me pueden decir lo que quieran, el apodo que quieran, yo avanzo. Pero dense cuenta que a la primera prueba, yo me voy. ¿Y para dónde se va? Para el mundo. ¿Para dónde más? Pues para el mundo, porque para el mundo se fue. Por eso nadie puede vivir la ley de Yahweh sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Yeshua. Algunos de los que se creen excelentes religiosos no comprenden lo que es servir a Yahweh, sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismo. Dense cuenta que esa gente que estudia y se llena de conocimiento, pero para sí mismo, porque no van a dar nada. Y desafortunadamente eso lo vemos en la restauración. Métase a YouTube y va a haber gente que se enseña a sí mismo, porque uno les dice, venga, usted fuera de YouTube, ¿qué más hace? No, solo YouTube. Porque no hay necesidad de congregarnos. Usted de su casa, con su familia, así esté llevado, pero no, hermano. ¿Sabe cómo uno es libre y sabe cómo usted va a crecer? Así como estamos. Todos con todos, soportándonos unos a otros en el amor del Mesías. Es la única manera que vamos a crecer. De resto no. O le voy a hacer una pregunta. Un youtuber que predica, ¿quién le corrige su pecado? Una persona que está congregando y empiezan los pastores a fastidiar, ¿a quién le gusta? Alcen la mano, ¿a quién no le gusta cuando lo llaman y lo fastidian? Fulanito, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no viene? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Ya empezaron a joder.
Y ya empezaron a llamar a decir, pero no es la manera que usted crece, porque nos estamos preocupando por su alma. Pero le voy a hacer una pregunta, ¿el youtuber a usted lo va a llamar? No, y si están exhortando, yo apago el computador. Vean, ¿sí ven? Buena razón. Si están exhortando, apago el computador. Esa es la realidad. O cambio de canal. Miren lo que dice Gregorio, es verdad. Si la está montando, pues yo me cambio, me voy por otro youtuber. Vea cómo piensa el ser humano rápido. El ser humano piensa rápido. Aquí me puede cambiar. No, aquí no se puede, ¿por qué? ¿O cómo me los quito de encima? Pero miren, dele gracias al Eterno, que a través de eso lo vaya a ayudar a usted a crecer, hermano. De resto usted no va a crecer. Por eso Satanás, lo último que está utilizando de estrategia con la tecnología es levantar youtubers solo para llenarse de conocimiento y para agradarse a sí mismos. Y eso no sirve de nada. Y eso desafortunadamente lo está usando Efraín, la restauración. Porque en el cristianismo, a pesar de que ellos andan en lo incorrecto, una de las tareas que me gusta que ellos hacen es evangelizar, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Eso no para. La tarea de Efraín es mucho mayor que el cristianismo, porque es restaurar la verdad y recuperar lo que se había perdido en el Har Sinaí, en el monte de Sinaí. Y declarar lo que Yeshua dijo: vaya y hagan discípulos. Vaya y hagan ¿qué? Discípulos. Dice que Yahweh los creó para vivir en un mundo donde debía cumplirse un servicio abnegado. Yahweh nos creó para vivir en un mundo donde se debe cumplir un servicio abnegado. Nos destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están conectados con la humanidad. El yo me lleva a no estar conectado con mi prójimo, porque me estoy agradando a sí mismo. ¿A quién le gusta que lo desacomoden? Sí, es necesario. Pero normalmente al que no le gusta que lo desacomoden, ¿cómo habla? ¿Cómo habla, Camilo, el que no le gusta que lo desacomoden? ¿Cómo? Deben saber. Diga algo que en algún momento se le ocurrió. De tantas que hizo que ya se le olvidó. No, pues más que todo, digamos, como que la rebeldía y el orgullo, ¿no? Y acá rato mirando. ¿Y por qué lo hacía? Porque era un mecanismo para que no le dijeran. Eso es un mecanismo para que no me digan nada. Yo miro mal para que no me digan nada. Pero qué sorpresa, no más les dice. Porque es que nosotros no comemos de mirada. No, uno en esto, ¿usted se imagina? Hay gente que dice, no, yo me dejé intimidar. Usted ya no es el tiempo de dejarse intimidar. Por eso dígale al que está al lado suyo, nunca se deje intimidar por la mirada. Nunca. Porque uno de los mecanismos del ser humano para que no le diga nada es mirar feo. ¿O cómo son sus hijos con ustedes, papá? Dejemos salir. Dice que los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia pero no llevaría fruto. Observaban la forma de culto pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Yahweh pero les falta la obediencia. Dicen pero no hacen. Eso era lo que Yeshua hablaba de la élite religiosa hace tiempo. Dice que en la sentencia pronunciada sobre la higuera de Yeshua demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Yahweh pero no lleva fruto para su gloria. Es más fácil que sea perdonada una persona afuera que nosotros que conocemos toda la verdad. ¿Usted ya la conoce? Toda. O sea, usted no tiene excusa para decir, es que yo no sabía. Y dése cuenta que algo que Satanás está buscando en este tiempo es que la gente no tenga un servicio abnegado. Acuérdese que en el cielo la tarea de todos los ángeles era adorar. Y la tarea que Satanás hizo con los ángeles que se perdieron fue que pensaran ya en ellos mismos
pero no, que no siguieron honrando la gloria de Yahweh. Entonces, lo que hizo arriba en el cielo, lo empezó a hacer primero con nuestros padres, que fue Adán y Eva. Ellos no se negaron a sí mismos, por eso cayeron en el pecado. La mayoría de gente que vuelve atrás es porque no se han negado a sí mismo. Y una persona que se niega a sí mismo sabe quién lo llamó y quién lo rescató. Por eso, algo que tenemos que aprender es que el servicio a Yahweh por mi prójimo me lleva a crecer. Cuando yo trabajo por mi prójimo me lleva a crecer. Cuando yo no hago nada, simplemente me voy a quedar un enano espiritual. No crezco. Dice que Yahweh creó al hombre para que viva en una vida de servicio, abnegado, para ayudar a su prójimo de toda manera posible. ¿De toda manera qué? Posible. Yahweh no vive para sí mismo. Lucifer quería vivir para sí mismo. El hombre quiere vivir para sí mismo. ¿O usted no ha hecho una encuesta cómo piensa hoy en día la gente? La gente vive para sí mismo. Yo quiero. Lo demás. No han sido eliminados, dice, de vuestra vida en Yeshua y su amor, hasta que una forma mecánica ha reemplazado el servicio del corazón. ¿Dónde está el ardor que sentía una vez vuestra alma al oír mencionar el nombre de Yeshua? En la novedad de vuestra primera dedicación, ¿cuál ferviente era vuestro amor por las almas? ¿Cuánto ardor tratabais de presentar el amor del Salvador? La ausencia de este amor nos ha hecho fríos, críticos, exigentes. Trata de reconquistarlo y de trabajar luego para llevar almas a Yeshua. Si no se niegan a hacer esto, surgirán otros que tienen menos luz, experiencia y oportunidades y lo reemplazarán para hacer aquello que ustedes descuidan. Porque la obra de salvar a los tentados, a los probados y a los que perecen deben ser hecha. Yeshua ofrece el servicio a su quejilá. Y el punto que cuando Él nos hizo el llamado a todos era quién lo iba a aceptar. Cuando Él hace un llamado, Él está diciendo quién me va a aceptar. ¿Quién me va a aceptar? Por eso cuando Él vino, o cuando Él comenzó su ministerio, dice que a los suyos vino. Pero los suyos no lo recibieron, pero sí lo recibieron. Porque los que no lo recibieron fue la élite religiosa. Porque sí vieron 11 hombres judíos que sí lo recibieron y hicieron una obra de ejemplo. Esto no es de muchos. Yo quiero que ustedes aprendan eso. La fe no es de muchos. Y los que sean llamados van a ser probados. La fe no es de muchos y los que llegan van a ser probados. Y lo más tremendo es que los que van a ser probados, de esos que van a ser probados, un montón va a aguantar y el otro no va a aguantar. O sea, esto es de pocos a nivel del mundo. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Y el propósito para apartar al hombre, de Yahweh. ¿Por qué yo estoy hablando de estos puntos? Porque todo esto nos tiene que llevar hasta nuestro tiempo. Por eso el proceso es de Lucifer a Satanás. Y si nos damos cuenta, hasta la segunda venida del Mesías, vamos a ver una serie de muchos estudios. Pero yo dije, vamos a comenzar por lo más simple y sencillo. Este es el estudio más simple y sencillo. Esto es lo más sencillo, pero a medida que pasemos los chavales, vamos a ir avanzando al punto. A través de estos estudios, vamos a llegar a Génesis 6, donde Filín, vamos a seguir avanzando hasta nuestros días, para tener una clara explicación del por qué Yeshua y por qué necesitamos Yeshua para este tiempo, que es más difícil que los tiempos anteriores. Si usted mira hace 300, 400, 500, 1000 años, era más fácil la vida que ahora. Ahora es difícil, ¿sabe por qué? Porque son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos en pensamiento como cuál. La tecnología aparta a la gente. El diario vivir aparta a la gente. La insatisfacción aparta a la gente. La falta de amor al prójimo, ya no hay. Usted vaya a mirar hoy en día, a ver amor al prójimo, ya no hay. Ya una persona le pide un favor a otra, se cayó la persona, allá paró los pies, lo que hizo fue reírse en vez de darle una ayuda. Muchas cosas, ya se ve un egoísmo, cada uno sálvese como pueda en este mundo. Y esas tareas Satanás la aplicó desde un principio. El egoísmo y el no tener un servicio abnegado por los demás. Y él se cuenta que uno de los claros ejemplos que Yeshua le enseñó a los discípulos es: niéguese a sí mismo por amor. Y eso, para eso nosotros fuimos llamados
en medio de un mundo caótico, moderno. Mire, suena como a charro esta historia. Ya es tiempo de negarnos, como Yeshua en pleno siglo XXI, donde el modernismo, la tecnología, los computadores, los celulares, todo lo que está viendo, y Yeshua dice, lo que fue será, no hay nada nuevo bajo el cielo. Entonces, nosotros como somos no podemos cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros como somos no podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que cumplir el mismo propósito que pasó hace 2000 años con el Mesías. Lo mismo tenemos que hacerlo. En medio de un mundo modernista, en medio de un mundo egoísta, en medio de un mundo consumista, en medio de un mundo que lo único que quiere es lograr tener a costa de lo que sea, pero lo quiere tener. Y en medio de eso, Yeshua se le plació llamarlo a usted y a mí. Entonces la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a ese llamado? A negarse. Por eso el apóstol Juan, o Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe para que Yeshua crezca en mí. Y eso se llama un servicio, ¿qué? Anegado. Dice que como hemos estudiado, Satanás fue movido por la envidia para hacer caer al hombre, pero además de ello Satanás tenía dos propósitos para apartar al hombre de Yahweh. Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar a Yahweh, para apartar de Yahweh al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Yahweh haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Yahweh, si los ángeles se hubieran arrepentido. Pero ni Adán ni Eva se arrepintieron, porque en el texto no dice nada de arrepentimiento, sino dice que después de que comieron del árbol del bien y del mal, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y llega y empieza Yahweh a hacerle una serie de preguntas, y todas esas preguntas se las contestó de la manera incorrecta. En vez de haber dicho él, pecamos, que es algo que hoy en día cuesta decir, la verdad, pequé. ¿Usted cuándo ha escuchado a alguien que diga, la verdad, yo pequé? Las excusas, como Adán y Eva. Dese cuenta que es la misma vaina, es la misma línea, es una misma línea delgada que no se ve, y es la misma línea. Por eso yo siempre he dicho que es de valiente reconocer el pecado, es de valiente decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, la amarré, me dio esto, bueno, me salió esta raíz, o salió a flote esto que yo era como persona, en fin. Si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Yahweh, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en un estado de rebelión, y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, al igual a la de los ángeles santos, y ni Yahweh mismo podría expulsarlos de allí. Miren lo que intentó hacer Satanás. Dice que Satanás conocía el carácter perfecto de Yahweh, justo y misericordioso. Salmo 116:5. Entonces, como Yahweh es misericordioso, Satanás pensó un primer propósito: Dios va a perdonarlos por su misericordia. Dice que Satanás pensó en la misericordia de Yahweh y dedujo que Yahweh habría algo para perdonar al hombre. Entonces él y los ángeles caídos disponían de una buena oportunidad para compartir esa misericordia. Esto era un buen motivo para causar la caída del hombre. Pero también Satanás razonó que Yahweh es justo, y si no había perdón para el hombre debido a la justicia, entonces habría un segundo propósito. ¿Cuál? Satanás, los ángeles caídos, Adán y Eva, se unirían en la rebelión. Ese era el propósito que él estaba buscando. El propósito, ya los ángeles estaban en rebelión. ¿Y a quién también quería poner en rebelión? A Adán y a Eva. Pero pongámonos hoy en día a pensar, la mayoría de los seres humanos, ¿cómo están? En rebelión. ¿Cómo estábamos usted y yo antes de llegar a la verdad? Éramos parte de esa rebelión. Y en medio de nuestro libre albedrío, porque es que usted no buscó a Yahweh. Le hago una pregunta: ¿usted lo hubiera buscado si no lo busca usted primero? Yo no he visto el primero, no, la verdad, yo hasta el día de hoy yo no he visto el primero que diga, yo busqué a Yahweh en 100 en mi vida, estaba al 100%. Nadie lo buscó. ¿Qué tenía que ocurrir para que usted lo buscara o para que lo buscáramos todos? ¿Qué pasó en su vida?
Usted algún día, dígame, ¿quién llegó a los pies del Mesías contento y feliz y no le faltaba nada? ¿Quién llegó al pie del Mesías faltándole muchas cosas? A todos. O si no, créame que la manera del Padre llamar la atención en medio de todas las generaciones es con una necesidad o algo que le esté pasando a usted. Y esa es la manera de llamar la atención, ¿o no? ¿Cómo fue que Yahweh o cómo fue que Yeshua llamó la atención de Pedro? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo llamó Yeshua la atención de Pedro? ¿Cómo lo llamó? Los estudiosos, quiero escuchar. Con la necesidad. Con la necesidad. ¿Cuál necesidad fue la que tuvo Pedro? ¿Qué pasó esa noche? No pescó, no pescó absolutamente nada. Y Yeshua lo esperó ahí a la orilla y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Dijo: pero es que maestro, toda la noche yo he estado pescando y viene usted me dice, usted ni sabe de pesca. No hay que tener hijo de un carpintero. Y yo creo que Pedro le diría así, ¿no? Como cuando le dicen a uno: si usted no sabe eso, ¿para qué se mete? Yo creo que Pedro pensaría en su corazón: pero si este Yeshua es hijo de un carpintero, él debe conocer de carpintería, pero de pesca. Y acuérdense que Pedro era un profesional en la pesca. Le dice Yeshua: boga mar adentro. Todo se mueve y se rige por la palabra de Dios. Se sube Yeshua en el barco, se prepara una atmósfera espiritual, un plan divino. Le dice a Pedro: boga mar, y bota la red, echa la red. Dice que cuando botó la red, ¿qué sucedió? Casi se voltea ese barco. ¿Y qué hizo Pedro? Al piso, para al piso, apártate de mí, de una. Entonces dése cuenta que el Padre Eterno causa cualquier situación, en cada uno causó una situación diferente. O dígame si no causó algo para que usted estuviera aquí. Algo tuvo que causar para llamar la atención, porque nadie viene sin ser invitado. Nadie viene y se sienta a la mesa con el Mesías si no ha sido invitado. Dice que Satanás razonó que si Yahweh no perdonaba a Adán y Eva, entonces él induciría a Adán y Eva a comer del fruto del árbol de la vida para hacerlos pecadores inmortales. Y así todos juntos harían del Edén la capital del reino de Satanás. Miren lo que Satanás, es que es bien abusivo. No solamente arriba quiso hacerlo, sino también aquí en la tierra. Satanás reclamaría la tierra como suya. Pero sin embargo, ninguno de estos dos propósitos le funcionaría a Satanás. ¿Por qué? Porque Yahweh iba a perdonar al hombre en el Mesías. Por eso era necesario. Y ya Satanás sabía, pero no sabía todo el plan. Satanás sabía, pero no sabía todo ¿qué? El plan. Él pensó, y les voy a hacer una pregunta y búsquenme en textos. Antes de que Yeshua comenzara su ministerio, ¿dónde se nombra a Satanás? En los evangelios. De Yeshua comenzar el ministerio, ¿dónde se nombra a Satanás? En los 4 evangelios no se nombra a Satanás hasta el momento de que Yeshua es lleno del poder del Ruach. Y el primero que vivió el proceso contra Satanás fue el mismo Yeshua después de salir del Jordán. Ahí se empiezan a hablar lenguajes que en el Antiguo Testamento no se hablaban abiertamente. Dice que fue llevado Yeshua al desierto para ser tentado por Satanás y ser probado. ¿Y Yeshua cómo lo reprendió? Por la palabra. ¿Cómo lo reprendemos nosotros al Satanás? La palabra y la obediencia, dos cosas. Esa es la tarea de nosotros. Entonces Yahweh iba a perdonar al hombre a través del Mesías. Dense cuenta que allá arriba en el cielo estaba todo esto planeado. Cuando la rebelión y todo esto, ¿ustedes qué creen? Por eso les hago la pregunta. No, pues llega y se reúne con el Mesías, expulsemos a Satanás y a sus ángeles allá a la tierra y listo, y que el hombre sufra cuando lo creamos. No, porque ya había un plan perfecto, ya se sabía todo de antemano. Acuérdense que para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que estamos viviendo en este momento es historia. Estamos parados en la historia ya. Esto es una historia. Esto es una historia que ya tuvo un fin. La cuestión es que usted sea protagonista de ese fin. Esa es la cuestión, que usted sea protagonista de este fin. Dice que en el plan de Satanás, Adán iba a ser la causa del perdón en sí mismo. Sin embargo, en el plan de Yahweh, Yeshua es la causa del perdón, de la justificación
de la aceptación. Adán y Eva no pueden comer más del árbol de la vida. Satanás pensó que si luego de caer en el pecado el hombre comía del árbol de la vida, se podría convertir en un pecador inmortal. Sin embargo, luego de la caída del hombre, Yahweh expulsó a Adán y Eva del Edén y puso una espada encendida que se revolvía a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso está en Génesis 3, 22, 24. Léelo, por favor. Todo esto es necesario que acontezca y que lo entendamos. ¿Por qué? Porque estamos comenzando de menos a más para llegar al final de los tiempos de Apocalipsis 12 y 13. Pero para poder entender Apocalipsis 12 y 13 tenemos que entender el origen de todas las cosas. Porque es que yo le hago una pregunta. Si usted entra a ver una película y usted entra, la película dura 2 horas y entra usted faltando 15 minutos para terminarla. Usted se sentó 15 minutos y vio el final, pero venga, y le preguntan, venga, ¿y qué tal la película? ¿Usted qué va a contestar de 15 minutos? La película duraba 2 horas. No entiendo, entonces la película tenemos que verla del principio. Pues eso está sucediendo con este estudio que yo les estoy dando. Si no lo entendemos en el principio, no vamos a entender el fin. Ahora sí. Y dijo Yahweh Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ya sabían el bien y el mal, como arriba pasó en el cielo con los ángeles caídos. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, Porque hubieran podido ser inmortales. y viva para siempre. 22, 24. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Les hago una pregunta. De los estudios que ustedes han hecho, ¿dónde quedaba el huerto de Edén en ese tiempo? Específicamente, ¿dónde estaba el huerto de Edén? Específicamente, ¿dónde estaba? ¿En qué territorio estuvo el huerto de Edén? Que es uno de los sitios más conflictivos. Sí, en Irak, donde están los ríos Pisón, Tizón, Tigris y Éufrates. Exactamente en Irak. Y es el país más peligroso del mundo. ¿Sí? Pero allí estuvo. Ahí estuvo el huerto de Edén y después fue levantado cuando ellos fueron sacados. Ese lugar desapareció. Han ido científicos, arqueólogos y no han encontrado. Es más, el río Pisón y Tizón ya no existe. Todo eso desapareció. Dicen que Satanás fracasó, pues ninguno de sus planes se llegó a concretar. Si el hombre es perdonado en Yeshua, ¿por qué Satanás no puede ser perdonado en Yeshua también? ¿Sí ven? ¿Qué hubiera pasado si el hombre es perdonado en Yeshua? ¿Por qué Satanás no fue perdonado en Yeshua? Porque Satanás nunca buscó la misericordia. Y dense cuenta que ellos estuvieron de tú a tú, arriba y aquí en la tierra. Pero démonos cuenta que Satanás nunca se va a arrepentir y sus demonios nunca se van a humillar. Y uno dice, venga, ¿y así hay seres humanos? ¿Será que habrán también seres humanos que no se van a arrepentir? Uno de los seres humanos que no se arrepintió, ¿saben quién fue que vendió la primogenitura? Dice que ni aun con lágrimas. Entonces dése cuenta que mucha gente que menosprecia el llamado, no solamente está menospreciando un llamado, está despreciando un sacerdocio, está despreciando una herencia y está despreciando la salvación. Pero como eso no es nada. Después de muerto, dice. Después de muerto, ¿qué viene? ¿Cierto? Ahí está hasta que voy a morir. Así dice. Su mensaje lo decía pronto antes. No, Antes de conocerlo. le he compartido a personas el evangelio y le Pero, pues, no es el mundo, la vida es una sola. Y en la costa se decía algún tema, el que la parranda es para amanecer, que se ve como tilamos. Ese es el mundo. El mundo es muy cultural, ¿saben? El mundo muy cultural y apartado de Dios. Ay, allá vienen los evangélicos, allá vienen los predicadores, allá vienen. Eso es así, porque el mundo para nada, el mundo en este momento para nada está interesado
Y a pesar de lo que estamos viviendo como pandemia, lo que está sucediendo, aún los gobiernos, dése cuenta, y este punto es bien importante, el espíritu de Imhotep está operando en este tiempo sobre la tierra. Cuando vinieron las plagas, Faraón consultaba a sus adivinos y a sus hechiceros y trataban en medio de sus magias y sus artífices crear algo para que puedan repeler las plagas. Y dice que llamaron a los brujos más avanzados en la ciencia. Hoy en día los brujos más avanzados en la ciencia son los laboratorios como Spike. Esos son brujos levantados por un sistema llamado Imhotep. Porque nuestro cuerpo no fue creado para meterle cosas químicas. Nosotros fuimos creados para meterle semillas, hierbas y frutos. ¿Sí? Por eso hay gente que se sana con las hierbas, el coronavirus. Pero hay gente que está esperando una vacuna. En Colombia está, mire, yo les voy a decir algo y se acordarán de mí. El día que venga ese avión, pónganle cuidado en la calle de honor que le van a hacer. Cuando venga ese avión, todo el mundo va a estar hasta el presidente. Vean, llegó la vacuna para la que va a ser. Eso no, porque todo eso va en contra de Dios y todo eso va en contra del Padre. Pues le hago una pregunta. El Padre no nos ha guardado como pueblo hasta el día de hoy. ¿A cuánto nos dio coronavirus? ¿A cuánto nos dio? Y mire cómo estamos. Por la gloria del Padre, por la misericordia, estamos de pie. Sin recurrir a Imhotep, el Dios y el príncipe de este mundo. Porque nosotros andamos en el Mesías. Y en Él estamos cubiertos. Y en Él estamos protegidos. O si de pronto usted pensó que era la acetaminofén. Dice que no había forma, Satanás y los ángeles caídos cometieron el pecado imperdonable. La posición legal del hombre después de la caída. Dice que en Romanos 2:13, para que el hombre sea justificado y aceptado, la ley demanda obediencia perfecta a la ley. Romanos 2:13. Para que el hombre sea justificado y aceptado, la ley demanda obediencia a la perfecta ley. Le hago una pregunta, ¿cuál es la perfecta ley? Para usted, que ya ustedes son avanzados en la fe, ¿cuál es la perfecta ley? Los mandamientos. Acuérdense que el Salmo 119, 115 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la perfecta ley es la palabra misma, pero en Yeshua, porque Yeshua es la Torah viviente. Él nos ayuda a nuestras debilidades. Él es el que nos ayuda para nosotros guardar los 10 mandamientos. ¿Sabían ustedes que sin Yeshua no podemos guardar los 10 mandamientos? No podemos, porque sin Yeshua lo primero que se quebranta es el primer mandamiento. Se quebranta el mandamiento de amar al Yahweh verdadero. Se quebranta el mandamiento de no adorar ídolos. Se quebranta el mandamiento de no fornicarás. Se quebranta el mandamiento de no hurtarás. Se quebranta el mandamiento de no adulterarás. Se quebranta el mandamiento de no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero a través de Yeshua, que es la fortaleza de nosotros, los mandamientos para nosotros son alegría y gozo. ¿Sí? Pero el que no ha aceptado a Yeshua en su corazón y no ha venido el Ruach, son aquella gente que quebranta mandamientos. Constantemente están quebrantando mandamientos. Porque yo le hago una pregunta: los 10 mandamientos que están escritos ahí, ¿son fáciles o no son fáciles? Son fáciles. El mismo Yeshua dijo: los mandamientos son ¿qué? Mis mandamientos no son gravosos, son una bendición. Y parte de esos mandamientos se agregaron las leyes, Shabbat, fiestas y tiempos. Le hago una pregunta: ¿para usted es una carga venir un Shabbat? ¿Usted espera el Shabbat? Entonces para usted es una alegría. ¿Sí ve? Por eso dice que la ley demanda obediencia perfecta a la ley. Satanás y los ángeles odiaron a Yeshua, y cuando Adán y Eva desobedecieron a Yahweh, su naturaleza se conformó a la de Satanás. Por eso el hombre por naturaleza odia a Yahweh y aborrece la ley. Jeremías 6:19, digamos. ¿Qué dice Jeremías 6:19? Oye tierra, ¿quién dice? ¿Quién está hablando ahí? El profeta Yirmeyá, Jeremías. Por boca de Yahweh, a través del Ruach sobre Jeremías. ¿Qué dice?
Oye tierra, Oye, he tierra. aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Sobre cuál pueblo? En ese momento sobre la casa de Judá. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Sí. ¿Aborrecieron qué? La ley. Les hago una pregunta. ¿La mayoría de las religiones odian la ley de Yahweh? Sí. Casi todas odian la ley de Yahweh. Y uno se pregunta, ¿de dónde vino ese odio? ¿Quién llevó al pueblo a odiar la ley de Yahweh? Ya entendemos quién fue. ¿Quién? ¿Y dónde comenzó Satanás su propósito para odiar la ley de Yahweh? ¿Y terminó? En la tierra. ¿Sí ve cómo todo? Por eso Eclesiastés 1:9 dice que no hay nada nuevo abajo del cielo. Lo que fue es lo mismo. Miren, lo que estamos viviendo es una repetición de un primer capítulo que hubo, pero nosotros estamos en el capítulo 2, pero es lo mismo. Es la misma situación, es lo mismo, no hay nada, pero nada diferente. Dice, pero el corazón natural odia la ley de Yahweh y lucha contra sus santas demandas. Si el hombre no quiere aceptar que en lugar de amar a Yahweh le odia, entonces no hay esperanza. Pues para que el hombre sea aceptado en Yeshua necesita aceptar de corazón su propia naturaleza. Además de desobediencia perfecta, según Romanos 2:13, la ley demanda un carácter perfecto. Mateo 5:48, por favor. Y búsqueme en Romanos 1:29-31. Además de obediencia perfecta de Romanos 2:13, la ley demanda un carácter perfecto. Mateo 5:48. Sé pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y miren, Yeshua lo está diciendo, entonces Yeshua está hablando de algo que no podemos hacer. Si Yeshua lo dijo, quiere decir que nosotros lo podemos querer. Pero hay un dicho en el mundo que dice, no hay nadie perfecto. ¿Cómo así? Solo Dios es perfecto, y aquí Yeshua dice que andemos como. Entonces sí se puede o no. Para usted, ¿qué definiría como perfecto? Definición de perfecto. Vivir como Yeshua. ¿Se puede? Le hago una pregunta, miren. Les voy a poner un ejemplo sencillo y ustedes piensen. Para usted ya es fácil vivir los 10 mandamientos. ¿Es fácil o no es fácil? Sí. Bueno, listo. Entonces estamos entrando a la perfección. ¿Sí? Para usted es fácil guardar los chavás. Para usted es fácil guardar las fiestas. Y Yeshua dice, en estos 2 mandamientos se reúne la ley. Amarás a Yahweh sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En todo eso se reúne la ley de los mandamientos y los profetas. ¿Usted ama a su hermano como a sí mismo? Ahí viene el problema, ¿cierto? Ahí como que hasta ahí llegó, ¿sí ven? Entonces, si usted quiere andar perfecto en la ley de Yahweh, ame a Yahweh sobre todas las cosas y ame a su prójimo como a sí mismo. En eso se reúne la ley, la Torah y los mandamientos. Entonces, ahora sí les hago la pregunta, si usted reúne esas 2 características, quiere decir que ustedes sí están dando en la perfección. Están dando en la perfección porque estamos en un crecimiento. Estamos llegando a la estatura, estamos siendo procesados. Y por eso, miren lo necesario que es estar como comunidad. Necesitamos ser procesados para crecer, porque no he visto islas crecer solas. Nadie va a crecer solo, ¿o sí? No, una persona que intente crecer sola y apartarse del propósito de Dios, lo próximo que va a pasar es que se va a morir espiritualmente. Y Romanos 1:29-31, ¿qué dice? Dice 29:31, ¿no? Sí, de Romanos 1. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Yahweh, curiosos, sabios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, Nosotros no somos esos, carnales, ¿cierto? sin misericordia. ¿El 32 también? Sí. Quienes habiendo entendido el juicio de Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hasta ahí. ¿Son dignos de qué? De muerte. ¿No deberíamos estar muertos? ¿Y entonces por qué estamos de pie? Misericordia La misericordia de Yeshua. Oh,
Ya somos conocedores. Ya no podemos transgredir las primeras leyes que habían en nuestros miembros. Ya eso que acabo de hablar, Camilo, no se puede repetir en nosotros. Lo que acabo de decir ya no se puede volver a repetir en nosotros, porque eso es infracción de la ley. Por eso nosotros ya estamos andando en la perfección, quiere decir que yo ya no estoy haciendo las primeras cosas que afectaban mi vida. Ahora estoy haciendo las cosas nuevas que me afectan, pero para crecer en él, Mesías. Dice que la ley demanda que seamos sin mancha de pecado, primera de Pedro 1, versículo 15 al 16. Pero la Biblia nos dice que somos engendrados con mancha de pecado, Salmo 51, 5 y Isaías 48, 8. La ley demanda una vida justa, Levíticos 18, 5, Lucas 10, 28. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que no hay ni aún uno justo. Romanos 3, 10 y 3, 23 dice que no hay ni uno justo. El único justo, ¿quién es? Dios. Pero dense cuenta que estamos trabajando en ese proceso. Estamos trabajando. Porque viene un texto en la carta de Hebreos que dice que sin santidad nadie verá a Yahweh. Entonces, si usted está viendo a Yahweh, quiere decir que usted está buscando la justicia y la santidad de Dios. O si no, ninguno veríamos a Dios. Ninguno veríamos a Yahweh y todos andaríamos ciegos, guías de ciegos, como se andaba en la religión. Guías de ciegos, porque ellos no quieren una vida, ¿qué? Justa. Dice que la ley demanda una vida justa, Levíticos 18, 5, Lucas 10, 28. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que no hay ni uno justo, Romanos 3, 10. En base a todo esto, nuestra posición legal ante Yahweh es de rechazados, desde que somos engendrados. Es por eso que necesitamos un sustituto en la vida. No satisfacemos ninguno de los requerimientos de la ley de Yahweh. Necesitamos de alguien que sí satisfaga esos requerimientos. Es por eso que necesitamos ser justificados y aceptados en el Yeshua. Además, por el pecado nos encontramos bajo la condición. Dice que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6, 23, y es la segunda muerte. Apocalipsis 21, 8 dice: por ello necesitamos un garante y sustituto en la muerte, Yeshua. Y la tercera posición legal del hombre es separado de Yahweh. No tenemos acceso directo a Yahweh, por eso necesitamos un mediador. Primera Timoteo 2, 5. Y es natural que tengamos un concepto más elevado de nosotros mismos que el que debemos tener, pero aunque no es penoso conocernos a nosotros mismos como somos realmente, sin embargo deberíamos orar para que Yahweh nos revele a nosotros la forma en que Él nos ve. Y Yeshua trabaja en el santuario celestial directamente, Hebreos 7, 24. Presentado su justicia perfecta a la ley, el incienso ritual es simbólico, según Éxodo 37 al 8, Ezequiel 20, 41, para que podamos ser aceptados por esa obediencia perfecta y perpetua a la ley, así como en el ritual simbólico, la ley de quemar el incienso. El sacerdote terrenal derramaba aceite en las lámparas, según Éxodo 27, 20 y Levíticos 24, versículos del 2 al 4. Yeshua diariamente derrama sobre nosotros la lluvia temprana, Joel 2, 23. Al Espíritu Santo, al Ruach, como un agente regenerador, Zacarías 4, 2, 6. Entonces démonos cuenta que todo esto que acabé de pronunciar es el proceso que Yahweh a futuro con el santuario humano que somos nosotros, todo ese requerimiento que vemos atrás en los libros de Éxodo, de Levítico, en Zacarías, en Joel, en Levítico, es lo que el Padre está haciendo en nosotros hoy día. ¿Sabía usted que Yahweh derrama sobre cada uno la lluvia temprana y tardía? ¿Y qué significa cuando Yahweh dice que sobre cada uno derramará lluvia temprana y tardía? ¿Cómo lo notaría? ¿Cómo lo diría usted para su vida? Lluvia temprana y tardía. Cuando uno siembra en la temprana es para sembrar. Según en el campo, y eso nos lo puede enseñar Alberto, la lluvia temprana y tardía es que el campesino cuando siembra, él siembra con alegría y espera esa lluvia y llega para que riegue la tierra, pero viene otra lluvia que es la segunda lluvia para poder después coger la cosecha. Nosotros constantemente con Yahweh vivimos caminando en una lluvia temprana y en una lluvia tardía, porque nosotros somos una buena tierra que tenemos que estar labrando constantemente para poder dar
frutos. Si en usted no hay una lluvia temprana y tardía, quiere decir que esto es una tierra estéril. Por eso en cada uno de ustedes toca trabajar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y tiene que ser como un agente regenerador, según Zacarías 4, versículo del 2 al 6. ¿Hasta este momento hemos entendido todo? Bueno, entonces yo les digo algo, si hemos entendido todo esto y en el transcurso de todas las enseñanzas, hasta que lleguemos a Apocalipsis 12 y 13, vamos a sobrevivir. Amén. Vamos a sobrevivir si entendemos lo primero. Porque si entendemos lo primero, podemos entender lo segundo y sobrevivir. Si no entendemos lo primero, no vamos a entender lo segundo y vamos a terminar volviendo atrás. ¿Sí ven? Por eso es tremendo, porque cuando Yeshua capacita, y es que analicen ustedes y ustedes mismos van a contestar. En el Antiguo Testamento vamos a ver pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado del pueblo de Israel, ¿sí o no? Pecan los reyes, pecan los sacerdotes, pecan los sumos sacerdotes, pecan los jueces. Vamos a ver una cantidad de pecado en el Antiguo Testamento, y vamos al pacto renovado de Brit Hadashah, donde Yeshua coge 11 hombres común y corriente. Pero sabemos que uno de ellos tenía algo específico, que era Juan, que era hijo de un sumo sacerdote. Él le marcaba la diferencia a ese grupo. Pero la pregunta es, de esos 11 discípulos, sacando al hijo de desobediencia, que era Judas, saquémoslo. Pero analicemos que de esos discípulos, bíblicamente, hasta el Apocalipsis desde Mateo, ¿qué discípulo usted escucha que haya vuelto atrás? Ninguno volvió atrás. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento se escuchan caídas, divisiones, idolatría, una cosa, la otra? ¿Faltaba quién? Nos faltaba un Salvador. Y ese Salvador del mundo está en esta mañana, en este lugar, habita en su vida. Por eso, si Él habita en su vida, usted no puede volver atrás. Usted no puede volver atrás. Dígale al que está al lado suyo, usted no puede volver atrás. Y si pensaba volver atrás, si pensaba volver atrás, piénselo. No resulte diciendo como Pedro, hasta mi vida daría por ti. Pedro, al cantar del gallo, al toque de los 3 cantos del gallo, tú me negarás. ¿Y qué dijo él? Dense cuenta la misericordia de Yeshua sobre Pedro, porque había un plan. A veces hay cosas que pueden pasar en su vida por misericordia y por plan de Dios, porque ninguno estamos exceptos de negarlo en algún momento, y eso no quiere decir que nos apartemos. En algún momento usted puede negarlo. Si lo negó Pedro, eso quiere decir que nosotros estamos expuestos a negar en cualquier momento una situación del caminar, y eso no quiere decir que se aparte, porque Pedro no se apartó. El único apartado fue el hijo de desobediencia, que fue Judas. Entonces, por si de pronto usted se siente acusado, no. En este caminar van a haber momentos en que usted va a decir, no puedo, me quedó grande, esto es duro, no voy a poder, me siento culpable. En fin, todo lo que sale de la boca del hombre cuando se quiere dar duro a sí mismo. Porque dése cuenta que usted mismo se da, nadie le va a dar. Usted mismo va a usar la boca para usted mismo darse. Entonces ahí es donde usted tiene que pedirle mucha ayuda a Yeshua y al Ruach de Yahweh para que lo fortalezca. Es por eso que la santificación es un resultado de la justificación. Es por esto que la santificación es un resultado de la justificación. Y ya para terminar, en la justificación Yahweh declara justo al malvado en base a una justicia ajena, la de Cristo. Pero Yahweh quiere que esa declaración que fue hecha en el cielo, en el santuario celestial, se empiece a convertir en una realidad aquí en la tierra. Y es por eso que Yeshua nos da el Consolador. Leamos Juan 16:7, por favor. Mire que desde el Antiguo Testamento se empezaba a hablar la promesa del Ruach. Por eso dice que cuántos de ellos anhelarían estar viviendo estos tiempos gloriosos. Juan 16:7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Miren lo que dijo Yeshua para este momento. Llega y les dice a ellos, después de haberlos acompañado durante 33 años, porque acuérdense que hagamos cuenta desde niño.
Sí. Hay unos estudios, esos son midrash, son puros midrash donde cuentan la vida del Mesías, ¿sí? Cuando estaba niño, que a la edad de 10, 11 años le gustaba estarse paseando el templo, que él paseaba mucho el templo, visitaba las sinagogas, él recorría todos los territorios que él sabía que a futuro, cuando estuviera más adulto y fuera lleno del Espíritu Santo, iba a empezar la obra. Entonces el midrash me enseña que Yeshua, antes de comenzar el ministerio a los 30 años, anterior a los 30 años, lo que hizo fue caminar todos los territorios para reconocer lo que después iba a ser lleno del Espíritu Santo para hacer la obra completa. Eso enseña el midrash, que él recorrió los territorios antes de ser lleno del Espíritu Santo para ver la necesidad del pueblo. Dese cuenta que él vio muchas cosas, pero hasta que no le diera la orden del Padre de libertar al pueblo, no lo podía hacer. Él vio mucha necesidad, pero no podía hacer absolutamente nada. Por eso él iba a la sinagoga y les ayudaba a exponer los libros del profeta Isaías. Él los ayudaba a exponer. Pero en ese momento todavía no podía comenzar el llamado hasta que no se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. ¿Y dónde está la promesa? ¿En qué capítulo de Isaías? Isaías 1:1. Porque él iba constantemente a los Shabbat, él celebraba Shabbat, él era muy juicioso. A veces se le perdían los papás cuando niño. Y le decía, para papá, ¿por qué se angustia si estoy en los negocios de mi padre? Ojalá que pudieran decir los niños ahora. Los jóvenes, no papá, yo me demoré porque estaba en los negocios de mi padre, pero hoy en día, ¿quién dice eso? ¿Dónde estaba no callejeando? Haciendo la obra, no. Ahora está. Porque el Espíritu Santo estará sobre mí y me ungirá para dar las buenas nuevas. Isaías 61. ¿Ninguno se acuerda? A ver, Isaías 61. pero entonces, léanme. Dicen que sí, pero muéstrenme. Ya dice, el Espíritu de Yahweh, el dador, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Adón nuestro, consolar a todos los enlutados. ¿De alguna pregunta? ¿Nosotros podemos hacer esa obra sin el Ruach? No, Yeshua tampoco lo pudo hacer hasta el día que el Padre vino sobre él después del bautismo en el Jordán. Eso nos enseña que sin el Espíritu Santo usted no se puede mover. Usted no se puede mover. Por eso antes de los 30 años usted no lo va a ver ejecutando ningún milagro. No ejecuta ningún milagro, sino se la pasa caminando, recorriendo y mirando la necesidad del pueblo. Pero hasta ese momento él no podía hacer nada, hasta después de que vino el Ruach. Y esto es muy importante para usted y para mí. Sin el Ruach nosotros no podemos hacer la obra completa redentora. Usted no lo puede hacer. Si usted habla en su carne, no va a pasar absolutamente nada. Porque usted, si no tiene el Ruach, usted se está agradando a sí mismo y no agradando a aquel quien lo llama. Entonces Juan 16:7 dice, para que crea un espíritu recto entre nosotros, Salmo 51:10, para sembrar en nosotros los frutos del Espíritu. ¿Sí ven? Si estamos llenos del Espíritu, Él nos va a llenar de amor, gozo, templanza, benignidad. Entonces le hago una pregunta: si esos frutos del Espíritu Santo están en usted, ya usted se está contraponiendo y está resistiendo lo contrario. Celos, contienda, aquí no hay de eso. Celos, contienda, envidias, disensiones, divisiones, ¿qué más? Murmuraciones, eso no hay aquí. Para la gloria de Dios, como dicen por ahí, no hay, eso no existe aquí, ¿sí o no? Porque todos somos llenos ¿del qué? Todos somos llenos, ¿sí o no? Mira el que está al lado suyo. ¿Lleno? Díganme, ¿usted fue lleno o no? Bueno, entonces, ¿qué dice el niño ahí? Se lo he desayunado. No, pero por sospecha. Bueno, entonces ya entendimos que lo que pasó arriba en el cielo, de Satanás haber hecho perder la tercera parte de los ángeles, él lo está haciendo constantemente aquí en la tierra. Y les enseñaba que en esa rebelión, Arcángel, Gabriel, Miguel, todos ellos escucharon, pero ellos dijeron: no le vamos a ese asunto.
Los únicos fueron los que desobedecieron. Aquí en la tierra está pasando lo mismo. Muchos están desobedeciendo, conociendo la palabra. Muchos conocedores de la palabra al final van a terminar desobedeciendo como pasó arriba en el cielo. Por eso la palabra le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la palabra y de la doctrina, porque con eso te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyen. Bueno, terminamos hasta aquí y ya dentro de 8 días comenzamos ya el proceso de los Nefilim. Ya vamos a ahondar algo más profundo. Este es un tema sencillo, pero ya vamos a ahondar temas muy profundos dentro de 8 días. Ya nos vamos a meter en el campo más fuerte para traer nuestra vida hasta el día presente de hoy.